Yo soy Virginia Chasco, soy responsable del Servicio de Atención a Domicilio de Sarco Habitat en Pamplona. En los servicios de atención a domicilio, más de un 90% de las personas que atendemos pertenecen al sector de la tercera edad. Y vivimos en una era en la que se caracteriza por una crisis profunda de los valores tradicionales. Esto, unido al hecho de que la intervención la realizamos en un espacio tan íntimo como es el domicilio del usuario, hace que frecuentemente nos enfrentemos a dilemas éticos. Ahora nos van a hablar de lo que es la ética de la intervención domiciliaria dos profesionales, Cristina Blanco, que es trabajadora social del Ayuntamiento de Rentería y miembro del Comité de Ética de Intervención Social de Guipúzcoa. Además, ha sido durante 20 años gestora del Servicio de Atención a Domicilio desde el año 93 hasta el año 2013. Y Itziar Ancizu, que es directora de investigación y miembro del Comité de Ética Asistencial de Sarco Habitat. Empieza Itziar. Bueno, nos parecía muy interesante plantear un espacio para hablar de ética en un ámbito que quizá es el menos trabajado y el menos estudiado en ocasiones, ¿no? Que es el del domicilio, ética en la intervención domiciliaria. Hace unos años, en nuestro Comité de Ética Asistencial, nos hicimos esta pregunta: ¿cuáles son los aspectos diferenciales, cuáles son los aspectos éticos diferenciales de los profesionales que intervienen en domicilio? ¿Cuántos de vosotros trabajáis en domicilio? ¿Hay alguien? Igual no, nadie interviene en domicilio. Pues mira, esto es una cuestión que realmente para los profesionales que no intervenimos en domicilio, como es mi caso, nos planteó muchas cuestiones y que espero que a vosotros también os sea útil. Lo que planteamos en su momento desde el Comité de Ética y nos preguntábamos era cuál es la competencia que deben tener estos profesionales, no solo técnica, sino también ética. Esta publicación, que es un librito, bueno, tengo ahí, os lo puedo enseñar, está colgado en nuestra página web, por si alguno tiene interés o tiene algún compañero que trabaje en este ámbito, y es para, sobre todo, reflexionar e ir trabajando estos aspectos. ¿Qué es lo que os voy a plantear hoy? Y por entrar en materia. Cuando empezamos a reflexionar dijimos, vale, ¿cuáles son los mínimos éticos exigibles para una persona que interviene en domicilio? Lo que estaba claro es que los principios de la bioética de los que nos llevan hablando y hemos estado trabajando toda la mañana están presentes, pero hay aspectos que son fundamentales en la intervención en domicilio y que pueden ser aplicables a otros ámbitos. Creo que no os serán extraños y que probablemente en alguna ocasión os los hayáis planteado. La cuestión es cómo lo llevamos en el día a día. Respetar la dignidad de la persona, miramos a la persona, hablamos con terceros cuando la persona está presente, comentamos las cosas que hemos hecho con compañeros o no miramos a los ojos o estamos mirando o pensando en otra cosa, no tenemos presencia cuando estamos con esta persona. ¿Cómo en el domicilio, un ámbito tan íntimo, trabajamos para preservar las decisiones y la capacidad de autonomía de la persona? Además, ¿cómo vemos a la persona como un todo? Y luego entraré en un momentito en este aspecto. La integridad. ¿Cómo se respeta la integridad de las personas? Y por último, ¿cómo tratamos a las personas con igualdad y con equidad a la hora de intervenir en domicilio? Antes de entrar en los aspectos que son diferenciales de la intervención en domicilio, quería plantearos dos cuestiones que son importantes. Veréis, en el domicilio, nosotros, cuando se trabaja en domicilio, fundamentalmente entra un profesional en el domicilio. Normalmente no entra un equipo, entra un profesional. Pero pueden entrar muchos profesionales que entran en momentos diferentes. En un domicilio igual entran 5 profesionales. ¿Qué pasa con esta persona? Intervienen en diferentes ámbitos de esta persona. Es decir, cada uno interviene desde su ámbito competencial. Y nos cuesta mucho realmente volver a recomponer a esta persona. Recomponer todas las piezas del puzzle y ver a esta persona en su integridad. Porque viene la trabajadora social que ha hecho una valoración de no sé qué, porque viene la enfermera que además ha hecho otra, porque viene el médico que ha hecho otra, porque además puede intervenir la trabajadora familiar que le da soporte. Y estas 5 personas, y ocurre, no sé si os lo habéis planteado, no hablan entre sí.
es que no sabe lo que ha hecho el otro. Es más, y probablemente la persona tenga que dar la misma información 5 veces. Con lo que esto supone de contar su historia. ¿Sabéis que a veces hay cosas que se abren que cuesta mucho cerrar? Imaginar que las tenéis que abrir 5 veces. Y quedan abiertas las 5 veces. ¿Cómo vuelves a recomponer a esta persona? Primera cuestión previa que os quería plantear. La segunda, que os quería plantear antes de entrar específicamente en los aspectos diferenciales del domicilio, bueno, quería deciros con respecto a la atención integral, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en equipo. Por eso no nos tenemos que ver como profesionales aislados. Por eso, aunque nosotros no tengamos a este profesional en nuestro servicio, tenemos, por el bien de la persona, beneficencia, tenemos que esforzarnos en saber quién es el otro profesional que está ahí. Si la estructura no lo favorece, como profesionales tenemos el deber de comunicarnos con ese otro profesional. Esto es la ética. Es no pasar de largo, es implicarse. Ya os lo decía Julio, no es sobreimplicarse, pero es implicarse. Yo no puedo pasar de largo sabiendo que viene el médico o viene la enfermera, ha hecho una intervención y que me da igual. Tengo que coordinarme con ellos. Vale, la segunda cosa que os quería plantear como cuestión antes de entrar en materia específicamente es el tema de las virtudes. En el 2011, de hecho, desde el comité también nos planteamos, y para esto hicimos un trabajo en el que preguntamos a 500 personas, eran profesionales, usuarios y familiares de personas que nosotros atendíamos. Y les preguntábamos, les hacíamos esta pregunta. Para usted, ¿cuáles son las virtudes que debe de tener un profesional excelente? Es decir, si a usted le tuviera que cuidar un profesional, ¿cómo querría que fuera ese profesional? Y dividimos el trabajo por los 3 grupos a los que preguntábamos. Fijaros, bueno, a mí me parece precioso y muy interesante para reflexionar. Todo esto son reflexiones. Por cierto, el libro lo tienen colgado en la página por si quieren acceder a él. Yo creo que es un libro bonito que tiene mucho material, ¿no? Porque además está basado en los sustratos, en las narrativas de lo que nos decían las personas. Pues desde el punto de vista de los usuarios nos decían, yo quiero que me traten con respeto, que sean amables, que sean alegres, que sean pacientes conmigo, porque yo ya sé quién soy. Sé que realmente tengo muchas cosas que son difíciles, pero quiero que sean pacientes conmigo. ¿Qué decía la familia? La principal virtud que tiene que tener un profesional que cuide a personas en situación de vulnerabilidad es la paciencia. Esta es la que superó el corte, la paciencia. Deben ser pacientes. Probablemente, bueno, esto tiene realmente muchas connotaciones, ¿no? ¿Y qué decían los profesionales? Fíjense, los profesionales coincidían con los familiares, debemos ser pacientes, pero también eran muy sensibles a lo que necesitaban los usuarios. Hablaban de respeto, de ser respetuosos, de escuchar, de ser empáticos, de ser amables. Es decir, había una coincidencia entre lo que unos querían y lo que otros querían. Esto nos pareció muy relevante porque a la hora de formar, a la hora de ser sensibles a las necesidades, se veía esta sensibilidad. Entonces, si no hay estas condiciones, si no se es virtuoso, si no se es competente éticamente, la técnica a veces queda un poco fría. Yo puedo ser el mejor en mi campo, pero ya nos lo decía Julio y lo habéis visto claramente en las películas. Si no mira a los ojos, ¿cómo llego a esta persona? Este paréntesis, estas 2 cuestiones previas, y ahora paso a cuáles son los aspectos realmente diferenciales dentro de la reflexión que nosotros hicimos en este trabajo de intervenir en domicilio. Hay 2 aspectos fundamentales. El primero, la intervención domiciliaria se realiza en un hogar. Esto es muy importante, porque el hogar no es solo un espacio físico. El hogar tiene toda una serie de connotaciones para la persona que, como podéis observar ahí, van más allá de las 4 paredes. Que se me desmonta esto. Es un ámbito interpersonal, muestra una historia de vida, una historia de símbolos. Cuando yo entro en un domicilio profesional domiciliario, veo toda una historia, sé quién es esta persona, veo su orden, veo sus posibilidades, es reflejo de toda una vida. Pero además es un ámbito confidencial.
Las casas tienen su propia ley. Ahí hay una serie de dinámicas que cuando yo entro como profesional tengo que respetar. Este hogar y el hecho de ser cuidado en un hogar con estas connotaciones que decíamos es algo que no es ajeno a la persona. Es decir, no es ajeno a su bienestar. Cuando una persona te pide o quiere ser cuidada en su domicilio, esto realmente es importante porque tiene una influencia básica en su proceso de curación o en su proceso de sanación. Hay estudios que demuestran que en función del lugar donde esté cuidado la persona puede tener unos beneficios u otros. En este caso, cuando una persona quiere ser cuidada en domicilio, es porque para ella el domicilio tiene una serie, en este caso, supone y tiene una serie de particularidades que le permiten mejorar este proceso de curación. En concreto, es expresión de esta personalidad de la persona. Es reflejo de toda su identidad, de toda su vida. Y además, esto es algo que en el comité discutimos bastante, el hecho de ser un microcosmos vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? El domicilio es permeable al exterior. Es como un mundo metido dentro de otro mundo y todo lo que pasa fuera realmente influye dentro. Cuando un trabajador entra en un domicilio, entra con sus preocupaciones, con lo que es él, con el domicilio anterior, con su historia, con lo que ha hecho, y esto realmente afecta en el cuidado que se está dando. Es importante, verdaderamente, tener en cuenta todos estos aspectos cuando entramos en domicilio. Dentro de los aspectos que tienen que ver con la intimidad, es fundamental, hay varias señales que es importante que tengáis en cuenta y que son de alarma. La primera es que nosotros tenemos que respetar los principios, es verdad. Cuando intervenimos en domicilio, ¿qué hacemos por el bien de esta persona? ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitar este mal? Cuando intervenimos y cuando estamos en un domicilio como auxiliares, como trabajadores sociales, cuando transmitimos una información, ¿qué es lo que hacemos para que esta información sea beneficiente para la persona? Además, muchas ocasiones cuando transmitimos todo aquello que hemos visto en el domicilio, quizá no estemos diferenciando entre aquello que es privado. Cada persona siente esta intimidad de una manera diferente y tenemos que saber como profesionales dónde está la frontera entre lo que quiere que contemos o no contemos, entre lo que es importante para esta persona y no es importante. La intimidad es un aspecto clave que tenemos que respetar. Pero además, otro aspecto clave es la confidencialidad. Como profesionales, tenemos que ser conscientes de que nos están abriendo una historia cada vez que entramos en domicilio. Cada vez que entramos en una habitación también nos abren una historia. Pero cuando entramos en un domicilio estamos viendo, como dijimos antes, todo un conjunto, toda una simbología, toda una historia que nos interpela y sobre la que tenemos quizá mucha más información que nadie. La confidencialidad es fundamental, no solo por lo que comunicamos o no comunicamos, sino cómo lo comunicamos y además cómo establecemos esta interacción con la familia. Es muy importante que tengamos en cuenta a la familia en todo lo que hacemos. Bueno, y entonces a partir de todo esto que nosotros nos habíamos planteado, veíamos que habían estas dos áreas que eran fundamentales y diferenciales con respecto a la intervención domiciliaria, pues reflexionamos acerca de los principales conflictos o las principales cuestiones éticas que se producían en domicilio. Y llegamos a 6, que ahora os quiero presentar brevemente y sobre las que luego trabajamos. De momento llevamos hechos 4 talleres de intervención domiciliaria sobre los que os quiero presentar algunos resultados que yo creo que son interesantes. ¿Cuáles son estos dilemas? ¿Cuáles son estos conflictos? Fijaros, muchas veces un profesional que interviene en domicilio interviene sin que la persona quiera. ¿Sabéis lo que esto supone? Es decir, una persona entra en domicilio y es absolutamente involuntaria esa atención. Está o mandada por un juez, en este caso casi siempre mandada por un juez, o obligada por una situación clínica, pero esta persona no dejaría que nadie interviniera. Este es el primer conflicto que detectamos. En teoría se está haciendo por su bien. Segundo conflicto, las personas se sienten solas y esa auxiliar de domicilio es la única persona que entra con la que puede hablar 2 o 3 veces a la semana. Y entonces se genera una situación muy difícil
que también es fuente de conflictos y de dificultades, que es la dependencia emocional. Es decir, se depende tanto de esta persona que quizá la toma de decisiones en ocasiones se vea dificultada. ¿Qué les pasa muchas veces a las personas que intervienen en domicilio? Que la persona, otro conflicto, no es competente para tomar decisiones. Y la persona que interviene en domicilio lo ve. ¿Qué hace con esta información? ¿Cómo se traslada esta información? El cuarto conflicto que identificamos. Fíjense, las personas que no quieren vivir más, las personas que se sienten vacías, que tienen esta crisis de sentido, cuando se ve esta desesperanza constante, fruto de numerosos factores, y la persona que entra, que es la única que entra, se ve confrontada con esta situación día tras día. Quinto conflicto, los familiares. No intervenís en domicilio, pero probablemente habéis tenido experiencias o conocéis a compañeros y profesionales que intervienen y que tienen al familiar constantemente poniendo en duda las actuaciones, por diferentes motivos en los que no vamos a entrar. Pero cuando entras en el domicilio, constantemente puede haber esta tensión, en muchas ocasiones no la hay y se gestiona, pero puede haber esta tensión entre el profesional y el familiar. Sexto conflicto que os dejo encima de la mesa para reflexionar. La tensión entre dos principios que son claves y que os acabo de presentar. La confidencialidad y la no maleficencia. Yo tengo una información confidencial, os voy a poner un caso extremo, es decir, sé que a esta persona mayor la están maltratando y me lo ha transmitido en un ambiente de absoluta confidencialidad. ¿Qué hago yo con esta información? Me debo a la confidencialidad, pero también me debo a la no maleficencia, es decir, a todas las personas que yo cuido, intentar evitarles un mal. ¿Qué está por encima? Lo dejo aquí en cuanto a los conflictos. Sin ninguna duda, lo que está por encima siempre es la no maleficencia. Hay que evitar un mal, siempre. ¿Cómo transmitir esta información? Es lo que debemos trabajar y cuándo. Debemos saber a quién y cómo, pero esta información no se puede quedar. En ética siempre, y además os lo dijo Carmen antes, la no maleficencia es un mínimo, es un principio mínimo, está por delante de todos los demás. Os quiero trasladar brevemente los resultados de los 4 talleres que hicimos en ética de intervención domiciliaria, que fueron súper interesantes. Es un trabajo con las personas que entran en domicilio, pensar que muchas auxiliares y muchas trabajadoras sociales entran solas en domicilio. En ocasiones no tienen tiempo ni tampoco los espacios para reflexionar sobre estas cuestiones éticas y la verdad es que salen cosas muy ricas. Yo os voy a dar solamente 3 pinceladas. Fijaros quiénes estaban en los talleres. Ahora hemos llegado a 164 personas que participaron en estos 4 talleres con 4 ayuntamientos. La mayoría, como podéis ver, el 80% eran trabajadoras sociales y auxiliares de ayuda a domicilio. Había otros profesionales, pero principalmente iba dirigido a ellas, ¿no? Y les hicimos 2 preguntas entre todo lo que trabajamos, que es lo que os voy a plantear aquí, ¿no? ¿Cuáles eran las virtudes? ¿Cuáles creían que eran las virtudes de un profesional excelente, de un profesional que interviene en domicilio? Fijaros, decían, siempre va, esto es un poco intuitivo porque va de menor a mayor, la menor es la más importante, ¿no? Que tenían que ser respetuosos, pacientes, amables, ser discretos, esto era algo que es verdad que no nos había salido en otros entornos, la discreción, es decir, tenía muy claro que la confidencialidad también iba vinculada a la discreción, ser alegres y ser afectuosos, ser cercanos. O sea, el profesional sabe cómo quiere trabajar. Esto es muy importante, la base está ahí, el profesional sabe cómo quiere trabajar y sabe qué es lo importante a la hora de trabajar. Vale. La cuestión es en el ámbito de los dilemas. ¿Qué dilemas son los que a ellos se les planteaba más en domicilio? Pues fijaros, para ellos era una preocupación enorme cuando el usuario no podía tomar decisiones. ¿Qué se hacía con esto? Y la persona no estaba incapacitada. Se lo encontraban la mayoría de las veces. Pero además, esto iba casi a la par, fijaros que todos más o menos se daban.
se daban todos en el domicilio, cuando la persona recibía la atención de manera involuntaria y se contaban casos realmente difíciles de gestionar, ¿no? La relación con el entorno afectivo era otro de los conflictos que sí veían como importante. La dependencia emocional, el tema de comunicación entre los profesionales, cómo transmitir esta información y cuándo. Decían que se producían, una de las cuestiones que salieron más importantes es, ¿qué pongo en un informe? No sé si alguna vez se os ha dado esta situación. ¿Qué tengo que poner o no en un informe? ¿Qué me planteo yo a la hora de poner una información en una historia clínica? ¿Lo pongo todo? ¿Realmente pongo aquello que es irrelevante? Cuando tú lo haces a la luz de los principios de bioética, es decir, a esta persona por poner esto en este informe, ¿le estoy haciendo algún bien? ¿Transmito algo que sea relevante en su historia? ¿Le estoy evitando algún mal? Realmente tu mentalidad cuando empiezas a gestionar la información de esta manera cambia bastante. ¿Y cómo la das también? Bueno, lo más importante es que, y a mí me llamó mucho la atención, es que para los profesionales, en este caso el menos importante era la tensión entre estos dos. Y llegamos a la conclusión de que en muchas ocasiones es porque esto en el día a día ni siquiera se plantea. Y a los profesionales les cuesta plantearlo. Porque después del taller sí que hubo reconocimiento de que la tensión entre aquello que tengo que decir y no por el bien del paciente muchas veces ni siquiera se plantea. Bueno, para terminar, quiero haceros 4 reflexiones para acabar con todo esto. Es fundamental que trabajemos en equipo. El valor en todos estos planteamientos que nos hacemos está en el proceso. Es decir, en todo lo que hacemos para llegar a cuidar mejor a una persona. Hay diferentes cursos de acción, pero realmente nosotros nos tenemos que fijar en aquello que puede ser mejor para la persona, siempre trabajando en equipo. La persona, el profesional, puede estar dentro de mi equipo o no, pero es alguien que está interviniendo y con quien tengo que trabajar. La competencia ética es no pasar de largo, os lo dije, os lo comenté antes. La competencia ética es ser capaz de afrontar la situación y trabajarlo con la persona. Y por último, es importante realmente tener espacios de reflexión. En muchas ocasiones, en el día a día, no tenemos espacios como estos para plantearnos cómo trabajamos. Tenemos en la carrera y en todos los estudios muchísimos reforzadores y muchísimos indicadores de que somos competentes técnicamente. Pero ¿cuáles son los reforzadores y los indicadores de que somos competentes éticamente? Esto yo creo que tiene que ir a la par y que lo que tenemos que trabajar para ser mejores profesionales en el futuro. Muchas gracias. Egun on, denori, mila esker ona etortzeagatik eta batez ere ordu honetan hemen egoteagatik. Quería agradecer a Sarco Habitae la posibilidad que me ha dado de venir hoy aquí, aunque debo decir que da un poco de vértigo este espacio a los que no estamos acostumbrados a venir a hablar. Voy a intentar, cuando me hicieron el encargo, como miembro del Comité de Ética en Intervención Social, de lo que se trataba era de explicar un poco qué hacemos en el comité. Voy a pasar un poquito rápido de una experiencia que para mí ha sido muy grata y que me ha enseñado mucho, que es esto del comité, y voy a tratar de explicaros qué hacemos, pero me parecía que debía de aprovechar esta oportunidad que se me brindaba para hacer un esfuerzo, ir un poquito más allá. Y a través de la experiencia de los años llevando la gestión de un servicio de ayuda a domicilio en un ayuntamiento y los conflictos éticos con los que me he encontrado en el día a día, me parecía que tenía que hacer un poco un esfuerzo de traerlo aquí. Explicaros un poquito el Comité de Ética en Intervención Social. Los primeros pasos surgen en el 2002 y el 2003 con la formación que Diputación comienza a desarrollar en cursos de iniciación y de profundización. Continúa en el 2004 y sobre todo lleva a cabo una jornada en un curso de verano con el tema de la bioética para los servicios sociales. El paso un poquito definitivo es en el 2005, cuando de las personas que nos habíamos ido ya formando un poquito en este mundo, Diputación nos llama a 30 profesionales para crear el grupo promotor, con perfiles profesionales muy diferentes, que no sé si luego lo pongo, pues creo que no,
pero teníamos personas licenciadas en Derecho, en empresariales, médicos, farmacéuticos, trabajadores sociales, muchos, psicólogos, bueno, como veis, un perfil muy interdisciplinar. Y durante los años, desde el 2005 que nos formamos como grupo promotor hasta el 2007, lo que fuimos fue desarrollando, además del marco de actuación, a través de un reglamento de funcionamiento, así como protocolos de acceso, lo que fuimos fue ir yendo adiestrándonos en las maneras y formas que tiene de funcionar un comité. Continuamos haciendo formación y en el 2008 se nos acredita a través de la orden foral. Venimos bueno, y desde entonces, desde el 2008 hasta hoy, pues venimos funcionando y haciendo, bueno, pues un poco estas funciones que ahora os presento. ¿Cuáles son las funciones de un comité? Bueno, los comités de ética de intervención social, que son muy nuevos, vienen de los comités asistenciales. Se vio que la experiencia de los comités asistenciales en el ámbito de la salud podía ser aplicable a la intervención social y, de alguna manera, pues empezamos a copiar esta manera de funcionar. Y tenemos las mismas funciones. Analizar casos asistenciales sobre los que se nos solicita asesoramiento, elaborar protocolos de actuación o documentos de recomendaciones sobre situaciones que se nos dan de manera reiterada y, sobre todo, el tema, bueno, y también el tema de la formación, tanto formación interna como formación externa. A continuación os pongo cuál es la manera de acceder al Comité de Ética en la Intervención Social de Guipúzcoa, que es a través de ese teléfono o a través de ese correo. Vale. Bueno, a partir de ahora lo que voy a pretender es de intentar traeros mi experiencia, intentar ser un poco todo lo que a mí me ha dado el comité y la experiencia que me ha dado, hacer un resumen, porque yo al final lo que me he llevado es un esquema mental que me permite en el día a día manejarme ante las situaciones de conflicto ético que tenemos todos los días. Se ha hablado de la metodología y yo no me voy a repetir, pero sí que de alguna manera me apetece explicaros desde mi esquema mental qué entiendo y qué entiendo yo por estas cosas. Por ejemplo, la deliberación. Pues deciros que la deliberación, con todo lo que suena así la palabra, es algo que hacemos permanentemente todos los días. Y que no se trata más que de decidir en situaciones de incertidumbre. Y para decidir, lo que hacemos en primer lugar es ver los hechos. Os voy a traer un ejemplo que no es mío, que es de Diego Gracia, que me parece muy ilustrativo. ¿De qué es esto de deliberar? Estamos en una carretera y tenemos que adelantar. Tenemos un camión delante y nosotros vamos con nuestro coche. Bueno, pues nosotros tenemos que decidir cuándo vamos a adelantar al camión. ¿Qué hacemos? Pues mirar los hechos y tener en cuenta un poco todos los factores que serán la visibilidad, el día que tenemos, las señales, la potencia de mi moto, de mi coche, la velocidad del camión. Y con todos esos factores, que son los hechos, nosotros terminamos por decidir en qué momento adelantamos. Eso es deliberar, ver, tener en cuenta un poquito todo y tomar una decisión. Una decisión que no va a ser nunca categórica. Siempre funcionamos y trabajamos y nos movemos en situaciones de incertidumbre, que también lo ha dicho Maika. ¿Por qué? Porque la realidad es incertidumbre y manejar la certeza es imposible. Eso es lo que nos pasa a los profesionales, que en el día a día esa inseguridad a veces nos hace cuestionarnos. ¿Pero qué pasa? ¿Que yo de esto no sé? No, es que estamos funcionando siempre en situaciones de incertidumbre y desde ahí no vamos a saber si la respuesta es cierta, si vamos a obtener una respuesta que nosotros nos gustaría. Nuestra misión en ética será tener una respuesta prudente, argumentada, analizada, porque en el adelantamiento se nos puede cruzar un jabalí y nos pegamos una castaña. ¿Eso significa que hemos sido imprudentes, no éticos? No, eso significa que la realidad tiene un montón de imprevistos que se nos pueden cruzar en el camino. Y, sin embargo, podemos adelantar a la brava y adelantar exitosamente, y eso no significa que hayamos sido ni prudentes ni argumentados, ¿vale? Bueno, pues a mí este esquema de la deliberación me parece
como gráfico para que un poco tengamos en cuenta que siempre vamos a funcionar con cierta incertidumbre y con cierta angustia, y eso no significa que lo estemos haciendo mal. Los hechos. Aquí aludir a un documento que me parece muy majo, que son los boletines de bioética de la Universidad Complutense, que los podéis encontrar en Internet muy fácilmente. Son unos documentos, unos boletines, muchos los conoceréis, la gente que está un poco cerca a este mundo, muy unidos al mundo sanitario, pero francamente tienen artículos muy buenos y hay muchos casos en los que se ve cómo se analizan los casos en bioética. Y en el número, creo que, no sé si es el 16 o el 18, hay un artículo muy bueno de Lidia Feitó que habla sobre los hechos, que también os lo recomiendo, por cuanto que las cosas no son lo que parecen, se titula el artículo. En mi experiencia profesional, aunque la realidad es la que es, yo me doy cuenta que depende de dónde se mire, del camión, del conductor, se ven perspectivas muy diferentes. Y yo os puedo decir que esta sala, que es la que es para todos, se ve muy diferente desde aquí a desde allá. Por eso es importante que miremos y remiremos la documentación que tenemos de la persona con la que tenemos que decidir, que le preguntemos al compañero que también ha intervenido, ¿y tú cómo le ves los hechos? Que seamos atentos con los hechos. Y bueno, esto se ha explicado. Ante una situación de problema iremos a ver cuáles son las situaciones que se nos están planteando como conflictivas, los cursos extremos, los cursos intermedios y el curso óptimo. Porque también lo ha dicho Maika, pero yo rápidamente decir que el cuerpo nos va a los extremos, al blanco y al negro. Y a lo largo de los casitos que traigo, lo veréis, yo no sé por qué. Esto de los grises nos cuesta y el esfuerzo lo tenemos que hacer ahí, en intentar ir a los grises, porque normalmente el blanco y el negro dañan los valores. Se me ocurrió que para contaros qué conflictos éticos se nos dan en el domicilio podía hacer alusión a los principios. Se han hablado de ellos y claramente, importantísimo, hablar de los mínimos y hablaremos de los máximos, que habrá que tenerlos en cuenta, cómo no, pero son los máximos. Ante la disquisición, pues tendremos que velar porque los mínimos se tienen que cumplir. Y vamos a empezar con el de justicia. Bueno, todos sabemos, hace referencia al cumplimiento de la ley, al reparto equitativo de lo público, a la práctica justa, a las listas de espera. ¿Qué me encuentro yo en la ayuda a domicilio? Bueno, parece que en Euskadi, parece que un reparto de lo público a nivel de dependencia, según dicen las cifras, no estamos mal. Muchos dependientes residen en sus domicilios con o sin apoyos institucionales. Es el nivel de menor intensidad de asistencia, por lo cual hay muchas personas que viven en los domicilios que están muy adecuadamente atendidas y es su deseo, pero hay otros que es como el saco. No pueden acceder o están en listas de espera o una de las situaciones que realmente se ve por la presión asistencial y la carga tremenda que hay en el sistema sanitario es el tema de las altas hospitalarias, que genera muchas dificultades. Esto de la continuidad de atenciones en el domicilio. Los que estamos en la atención en los domicilios tenemos que velar por poner recursos intermedios que puedan prever un retorno al domicilio en las mejores condiciones, que tengamos unas ayudas técnicas adecuadas que al final puedan, sin ocupar camas asistenciales, que son muy caras y que eso tampoco puede ser, ver cómo podemos retornar a las personas al domicilio en unas condiciones adecuadas para que se garantice la continuidad de cuidados. El principio de no maleficencia es el principio de no perjudicar, de no hacer daño, esto también se ha dicho, estamos obligados por ley, es independiente de la voluntad del usuario, yo no te puedo dañar aunque tú me lo pidas, y es la práctica, es la buena práctica que conlleva la formación, la experiencia, la elaboración de protocolos. En este sentido, las trabajadoras de ayuda a domicilio trabajan en situaciones de mucha soledad. Es importante, además de dar formación, dar espacios para poder hablar y pensar sobre las situaciones de conflicto ético, poder hacer role-playing con ellas, porque se encuentran muchas veces en situaciones en las que tienen que responder rápidamente y no es fácil. No es fácil que una usuaria te pregunta si tienes hijos y tal, si cual, no sé qué, tú quieras preservar tu intimidad, ¿cómo te manejas ahí? Protocolos, pues por ejemplo, si sabemos que una de las actividades
más ilustrativas del servicio de ayuda a domicilio son los cuidados íntimos, los aseos personales, pues pensemos un poco en ello. Estamos hablando de una actividad de una gran intimidad y de un gran pudor. Seamos cuidadosos con el tema de la rotabilidad, que como gestora de muchos años de la ayuda a domicilio debo decir que es muy difícil, pero bueno, intentémoslo. La atención al género, la mayoría de las trabajadoras son mujeres, pues igual hay que intentar velar porque aquellos hombres que quieren que sea alguien de su género el que le haga el aseo personal, bueno, ser un poco cuidadosos con esto. El tema del trabajo en condiciones de seguridad. Por supuesto que velamos porque los trabajadores que estén en el domicilio estén en condiciones de seguridad. A veces metemos dos profesionales. Intentemos en la medida de lo posible suplirlo con ayudas técnicas. Involucrar al mínimo de personas necesaria ante actividades tan íntimas. El principio de la autonomía, un principio claramente que genera muchos problemas éticos. A mí me gusta mucho esto porque, aunque es muy típica, yo creo que se ve en muchos foros esta diapositiva, a veces nos la pasamos demasiado. Muchas veces tratamos a los mayores como si fueran niños. Y a mí me han ocurrido cosas que os iré contando, sobre todo con el tema de la gestión de la información. Vivimos en una sociedad culturalmente, la familia, el entorno afectivo, cómo no, es súper importante y tenemos que tenerla muy presente, pero el sujeto de toda la intervención es la persona mayor. Cristina, ¿tú por qué le has dicho esto a mi hijo? Muy bonito tirón de orejas. Problemas éticos que nos surgen con el tema de la autonomía. Respeto en los domicilios a las costumbres y hábitos. Bueno, pues aquí en principio sí, pero bueno, veamos hasta dónde, ¿verdad? Nos podemos encontrar, por supuesto que respetaremos el orden de las cosas, entramos en el domicilio de la persona, pero ¿hasta dónde? Pues claro, hay veces que nos encontramos con situaciones de suciedad extrema, principio de no maleficencia frente al principio de autonomía. María, 90 años, Lucía, trabajadora de la ayuda a domicilio. María le pide todos los días a Lucía que le traiga 2 botellas de vino. Es una mujer que vive en un segundo piso sin ascensor y Lucía se cuestiona que todos los días 2 botellas de vino, yo no sé si estoy siendo un poco maleficente, pues no se las voy a llevar, a ver qué ocurre. María se coge las escaleras, se cae y se rompe la cadera. Extremos. Lógico, es comprensible que ante una demanda de esas características, la auxiliar de ayuda a domicilio se cuestione si es éticamente correcto y prudente llevarle todos los días 2 botellas de vino. Ahora, tomarse el otro extremo, que parece que es a donde nos lleva el cuerpo, o continuar haciendo eso, o coger y no llevarle las botellas de vino, no parece que sea muy prudente. Cursos intermedios. Que tampoco el curso intermedio está en coger a la hija y decirle, oye, que me está pidiendo tu madre esto. Porque no nos olvidemos que la persona, en realidad, ante una competencia sin dificultades de comprensión y autónoma, es ella la propietaria de esa información. No confundir una incapacidad legal con una ausencia total de competencia. Las personas en el límite de la competencia son personas competentes para muchísimas cosas a las que habrá que tenerles en consideración. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a poner la vacuna, no es competente para decidir si tiene que ponérsela o no, pero a que nos preocupamos de explicarle a dónde le vamos a llevar, qué le va a hacer daño, qué tal, qué cual y qué pascual. Y en la medida de lo posible contamos con su consentimiento y con su voluntad, porque las cosas son mucho mejor de esta manera. Situaciones de conflicto entre usuarios y familia, discrepancias en proyecto de vida. Aquí surgen muchos conflictos, tanto por intereses económicos familiares y cuestiones un poco complicadas, donde habrá que deliberar qué está pasando, hasta pues ideas preconcebidas, donde no, si es que mi madre toda la vida ha querido vivir en el domicilio con nosotros, pero esa mujer no se hizo idea de que sus hijos iban a trabajar 24 horas al día. Entonces se encuentra muy sola. Pues probablemente en los cursos intermedios encontraremos cosas que sin tener que salir, o igual tiene que salir, en definitiva, promover el deseo del usuario y las mejores condiciones de vida para él. Alrededor de la confidencialidad surgen muchísimos conflictos. Importantísimo, lo dice muy claramente la Ley de Protección de Datos, la calidad. Información adecuada, pertinente y no excesiva.
el principal motor de la confidencialidad es la autonomía. Y, en principio, salvo que alguien nos diga lo contrario, es la persona de la tercera edad. El principal gestor de qué tratamiento hay que dar a la información es el propio interesado. La cultura de la confidencialidad ofrece calidad, lealtad, confianza y, en consecuencia, excelencia. Información que se comparte en el domicilio, muchísima. Entre el usuario y el profesional. Información que pide el usuario del personal. Límite que afecta a terceros. A ver, información que pide el usuario, sí. Todas estas conversaciones que surgen entre la persona mayor y el auxiliar de ayuda a domicilio, que tienen que ver con esa persona que ha venido hasta ahora, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene? Con todo esto, todas estas informaciones que solicita la persona mayor al auxiliar, hay que hacer role-playing, porque les ponen en verdaderos bretes donde no saben muy bien cómo actuar. Trabajadora que va a una casa y cuenta aspectos que tienen que ver con su vida. 2 trabajadoras comentan en el autobús que un usuario ha tenido tal o cual incidente. Una trabajadora cuenta en su casa aspectos que tienen que ver con la intimidad de otro usuario. La trabajadora sustituta cuenta a la usuaria aspectos de la intimidad de otra trabajadora. Esto es el pan nuestro de cada día. Se ve muchísimo el tema de la imprudencia en la gestión de la información. Y pensar que van de un domicilio a otro, donde hay mucha información en un pueblo, y te he visto salir de tal portal, ¿y qué vas? A casa de fulanita y de menganita, y a veces no tiene importancia, pero, a ver, prudencia. Información confidencial que el usuario comparte con el profesional auxiliar, autonomía frente a justicia y autonomía frente a no maleficencia. Esto también ya ha salido. Estas situaciones que también ocurren tienen que ver con en confidencia te voy a contar que me están maltratando. Pues a ver, la no maleficencia estará por encima, pero tampoco se trata, hay que discurrir sobre los cursos intermedios y en la medida de lo posible hacerle partícipe a esa persona mayor de que, mira, yo contigo, yo es que esto no lo puedo no compartir, vayamos juntas, intentar buscar cursos intermedios. Autonomía frente a justicia. Yo tengo una pensión de Francia, pero esa pensión me sirve para pagarle los estudios a mi nieto. Esto no lo puedes decir. La auxiliar se paraliza. Bueno, a todos nos pasan que nos cuentan secretos de esos que son como una puñalada. Bueno, pues a las auxiliares muchísimas, por aquello de estar en su casa. Cesión de datos entre profesionales. Se comparte información entre auxiliares. Esto es lo del autobús. Y también, ten cuidado en esa casa, que yo he tenido un serio problema y tal. Y aquello de, vas a casa de fulanita, esa es muy amiga de fulanita, ¿qué tal? ¿Qué hay en esa casa? Lo hacemos todos los profesionales, ojo, pero de vez en cuando nos lo tenemos que recordar, lo maleficente que es esto. Cooperación vertical, se comparte información entre profesionales del servicio social, trabajador social auxiliar y auxiliar trabajador social. Tenemos que dar la información en calidad, la justa, la suficiente y la adecuada. A mí me ha ocurrido que me piden las auxiliares el informe médico absoluto y, pues oye, mira, si hay algo que a esta persona, por lo que fuere, le va a preocupar mucho, yo trataré con la persona mayor de ver si es prudente o no darle esta información. Pero de entrada, la justa, la necesaria y la adecuada. Y alrededor del tema de las enfermedades infecciosas, yo cuando empecé con la ayuda a domicilio estaba entonces el SIDA muy... Y os puedo asegurar que había muchos conflictos. El auxiliar de ayuda a domicilio siempre tiene que trabajar en condiciones de higiene adecuadas y cumplir los protocolos sanitarios que la gente que está en sanidad controlará mucho mejor, aquello de los guantes, tal. Salvo que sean enfermedades, una tuberculosis de aclaración obligatoria, yo le tengo que dar la justa y la necesaria. Y en el otro sentido también, hay viejillos que nos han pedido mucha información del auxiliar, porque ha habido auxiliares que también es verdad que han padecido situaciones que hacía presuponer de, oye, esta que me mandas a mí, la información justa, necesaria y adecuada. La familia, lo que os decía, que hay que promover, mantener bien, nutrir bien a los espacios afectivos del usuario, pero ojo, que el usuario es el usuario y es el dueño de su información, y la familia a veces quiere saberlo todo y nosotros nos debemos en principio. En servicios sociales es muy habitual trabajar con el entorno, no siempre será necesario contar con la familia, evaluar la capacidad del usuario, evaluar el deseo del usuario, quién debe conocer qué información, dentro de ese montón de hijos, realmente quién es su cercano afectivamente, papel de los familiares en la vida del usuario autónomo, facilitar una participación necesaria y facilitar apoyos emocionales, remitir siempre al usuario en caso de duda.
Por último, el principio de beneficencia es el principio que se refiere al bien hacer, conjunto de acciones que tienen por finalidad la búsqueda del bien del otro. Ojo, y muy importante, según los valores, su proyecto de vida y su proyecto de felicidad y de perfección. Entrar en acción cuando la autonomía esté comprometida y en las decisiones de representación. Nosotros nos tenemos que poner en los zapatos del usuario para ver qué le gustaría a él que nosotros hiciéramos. Y intentar en la medida de lo posible priorizar esto. Una persona que en este momento ya no es competente para la toma de decisiones, pero que sabemos que toda la vida ha llevado pantalones porque los vestidos no le han gustado nada, pues deberíamos, aunque para nosotros y para nuestra labor como trabajadores sea igual más cómodo ponerle faldas, pues deberíamos respetar que esta persona siempre ha llevado vestidos y que pantalones y se vería ridiculísima con vestidos. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones pues básicas y diarias, ¿no? Y por último, que yo no sé en qué tiempo vamos, porque esto de la gestión del tiempo también me parece muy complicado. No quería terminar sin depositar aquí encima de la mesa algo que me parece que por lo menos para mí es una realidad, y es que las personas que trabajamos en ámbitos de ayuda, desde cualquier posición, sea la de enfermero, médico, trabajador social, psicólogo, los que se supone que están al otro lado, estas personas para las que estamos trabajando, nos nutren y nos dan muchísimo a nivel personal y profesional. Por eso a ellas también quería darles las gracias.